Una empleada de la limpieza suplicó un adelanto para comprar la medicina que la mantendría con vida. Su jefe millonario la humilló, le negó la ayuda y la despidió en el acto. Lo que no esperaba era que, horas después, su hija necesitaría la misma medicina, y la única persona en el mundo que podría salvarla era la mujer a la que acababa de echar a la calle. La puerta de roble macizo se cerró de golpe, brutalmente irrevocable, a escasos centímetros del pálido rostro de la señora de la limpieza. Al otro lado, desde lo alto de su imperio madrileño, resonó la voz del millonario, fría como el acero pulido del pasillo. Tus problemas no son asunto mío. Considérate despedido. Impotente y febril, Marta sintió que su mundo se derrumbaba. El portazo fue el sonido de su esperanza agonizante. Allí, en el silencio del edificio que ella ayudaba a mantener inmaculado, estaba completamente sola, sin saber que la sangre que corría por sus venas, despreciada por este hombre, pronto se convertiría en lo único en el mundo que su dinero no podría comprar. Marta, una viuda de 45 años, era la personificación de la resiliencia silenciosa. Cada noche se movía como una sombra por los pasillos vacíos de la sede corporativa de Octavio. Su trabajo era un ballet de eficiencia y discreción. Sin embargo, este trabajo era una lucha constante. Apenas cubría el costo de su medicación para su trastorno sanguíneo crónico y poco común, una condición que requería medicación constante para prevenir brotes debilitantes. Con una dignidad inquebrantable, afrontó la fatiga extrema y el dolor persistente, impulsada por una integridad que le impedía fallar, incluso cuando su cuerpo pedía descanso y paz. Su motivación más primigenia era la de sobrevivir con honor. Tras la muerte de su esposo, se había prometido a sí misma que nunca sería una carga para nadie. Su independencia era su armadura. Cada piso que fregaba, cada cubo de basura que vaciaba, era un acto de desafío a la traición de su propio cuerpo. No buscaba la compasión de nadie, solo la oportunidad de ganarse la vida dignamente. Fue este orgullo silencioso, esta fuerza silenciosa, lo que hizo su situación aún más precaria. Pedir ayuda fue, para Marta, una derrota personal, una ruptura del código que la regía en su vida solitaria. En el otro extremo del espectro, Octavio era un titán del mundo empresarial, un hombre que se había forjado a sí mismo con frialdad y lógica implacable. Para él, los empleados eran números en una hoja de cálculo, activos o pasivos. La enfermedad de Marta, para su mente pragmática, era un riesgo, una ineficiencia, un problema inminente. Viudo, crió a su hija de 10 años, Beatriz, de la misma manera que dirigía su negocio, ofreciendo lo mejor que el dinero podía comprar, pero externalizando el afecto y la atención a niñeras y tutores. Era un rey en un castillo de cristal, poseyéndolo todo, pero sin valorar nada incalculable. El inminente conflicto había comenzado a gestarse semanas antes, a 1900 y medida que la salud de Marta se deterioraba visiblemente. Los mareos se hicieron más frecuentes, su palidez más pronunciada. Su médico fue inflexible. Su medicación actual ya no era suficiente. Necesitaba urgentemente un nuevo tratamiento, mucho más caro. Desesperada, decidió romper su regla de oro. Esa noche, esperó a que Octavio terminara su jornada laboral. Con el cuerpo temblando de fiebre y miedo, se paró frente a la puerta de su oficina, armándose de valor para hacer lo impensable. Pedir un adelanto, una pequeña contribución para salvar su vida. Su acción preparó el terreno para el choque que lo cambiaría todo. El conflicto estalló en la suntuosa quietud de la oficina de Octavio. Marta, con voz entrecortada pero firme, explicó su situación. No se quejó ni suplicó. Simplemente expuso los hechos de su enfermedad y la urgente necesidad de un medicamento más caro, solicitando humildemente un adelanto de sueldo.
dinero que pretendía devolver con su esfuerzo. Era una súplica de humanidad, una petición de una empleada leal a un hombre que tenía el poder de ayudarla. Expuso su vulnerabilidad, rompiendo su propio código de silencio, con la esperanza de encontrar un atisbo de compasión en el corazón de su jefe, el hombre al que consideraba su única y última esperanza. La reacción de Octavio fue un espectáculo de fría crueldad corporativa. Miró a Marta, visiblemente enferma, y no vio a un ser humano desesperado, sino más bien una carga, una ineficacia en su bien engrasada maquinaria. Con un desprecio que le heló la sangre, denegó su petición, acusándola de ser irresponsable con su salud y de intentar aprovecharse de sus problemas personales. La humillación fue total. Se puso de pie, su costoso traje símbolo de la distancia insalvable que separaba sus mundos, y la despidió sumariamente. «No tolero la debilidad en mi empresa», dijo, antes de darle la espalda y cerrar la puerta, sellando su destino con un golpe sordo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido agraviado por circunstancias que estaban completamente fuera de tu control? Marta salió del edificio por última vez, sintiendo el peso aplastante de la derrota. El resplandor de las luces de Madrid, extendiéndose abajo, parecía burlarse de la oscuridad que se había instalado en su alma. El dolor físico de su enfermedad se veía ahora amplificado por la angustia de su situación. Sin trabajo, sin dinero y pronto sin la medicación que la mantenía con vida. Mientras caminaba por las frías calles hacia su modesta casa en el barrio de Usera, se sentía completamente invisible, un pedazo desechado de los poderosos, una vida cuya fragilidad no le importaba a nadie. Su dignidad era lo único que le quedaba, pero se preguntaba cuánto tiempo podría aferrarse a ella. Horas después, el destino, con su implacable ironía, asestó su golpe. En su oficina, Octavio fue interrumpido por el estridente timbre de su celular personal. Era la niñera de Beatriz, con su voz entrecortada por el pánico y las lágrimas. Las palabras eran como cuchillos afilados: sangrando, inconsciente, ambulancia, UCI. El mundo de Octavio, tan perfectamente controlado, se desintegró en segundos. El hombre que momentos antes se había sentido en la cima del mundo, dueño de su universo, se vio repentinamente reducido a un padre aterrorizado. Huyó de su imperio de cristal y acero, sumiéndose en el mismo caos y miedo que con tanto desprecio se había negado a reconocer en Marta. En el hospital cundió el pánico. Las estériles paredes blancas de la unidad de cuidados intensivos parecieron encogerse alrededor de Octavio. Los médicos, con rostros serios, explicaron la situación. Una crisis hemorrágica repentina causada por una enfermedad sanguínea hereditaria extremadamente rara. La vida de Beatriz dependía de una transfusión masiva e inmediata. La tensión aumentó cuando llegaron las primeras noticias del banco de sangre. No había ni una sola bolsa de ese tipo de sangre en toda la ciudad. El tiempo se agotaba, cada segundo era un grano de arena que se escurría en el reloj de arena de la vida de su hija. Su riqueza, su influencia, todo era inútil ante esta terrible lotería biológica. La búsqueda desesperada de un donante compatible se extendió por toda la región, una frenética carrera contrarreloj. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto era una tortura para Octavio. Finalmente, un médico se acercó. Su rostro era una mezcla de alivio y una extraña vacilación. «Señor Octavio», comenzó con voz baja y seria, «hemos consultado las bases de datos nacionales. Es un milagro, pero encontramos a una persona. Solo hay un donante compatible registrado en toda la Comunidad de Madrid». El médico hizo una pausa, preparándose para asestar el golpe final que destrozaría el mundo del millonario y lo obligaría a afrontar las consecuencias de sus actos.
El giro del destino se consumó con esas sencillas palabras del médico. Octavio, preparado para oír el nombre de una desconocida, un ángel anónimo al que colmaría de dinero y gratitud, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Necesito que me escuches con atención», dijo el médico con expresión seria. «Hemos localizado a la persona. Es un milagro. Se llama Marta. Y, según la base de datos, ahora mismo es la única persona en todo Madrid que puede donar sangre para salvar a tu hija». El nombre resonó en el estéril pasillo del hospital, no como un nombre, sino como un veredicto. La mujer, la que había descartado como basura, era ahora la única esperanza para su linaje. Muestra tu apoyo con un me gusta y una suscripción al canal. Nos ayudas a seguir ofreciéndote contenido como este. La revelación golpeó a Octavio con la fuerza de una colisión. Las palabras del médico se convirtieron en un zumbido distante mientras su mente se llenaba con la imagen de Marta en su consultorio, horas antes. Su rostro pálido, su voz temblorosa, su dignidad ante su crueldad, el portazo, su desprecio, su negativa. La ironía era tan abrumadora, tan perfectamente urdida por el destino, que parecía una obra de ficción macabra. La sangre que había considerado débil e ineficaz, la sangre de una mujer cuya vida había considerado insignificante, era ahora la sustancia más valiosa del universo, el precio de la vida de su propia hija, un precio que ya no podía pagar con dinero. El cambio de poder fue total y abrumador. La armadura de arrogancia de Octavio, forjada durante una vida de éxito y frialdad, se hizo añicos. Él, el hombre que comandaba ejércitos de empleados con un chasquido de dedos, era ahora un simple suplicante, un mendigo que imploraba la limosna más básica, su vida. La vergüenza lo consumía, una sensación ardiente que se extendía por todo su ser, al comprender que su destino y el de su hija estaban completamente en manos de la mujer a la que había humillado y a la que le había negado la supervivencia. En ese momento comprendió el verdadero significado de la bancarrota y no tenía nada que ver con el dinero. Si lo estás disfrutando hasta ahora, comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Despertado de su parálisis por la mirada apremiante del médico, el instinto paternal de Octavio tomó las riendas. El gigante de los negocios dio paso a un padre desesperado. Utilizó sus vastos recursos no para cerrar un trato, sino para una única y urgente tarea: encontrar la dirección de Marta. Tras una llamada frenética al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, corrió a su coche. Condujo por las calles de Madrid, con su potente motor arrollando la noche, en una carrera contrarreloj hacia un modesto barrio que ni siquiera sabía que existía. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto perdido un golpe en su corazón aterrorizado, mientras corría a encontrar a la mujer que era a la vez su víctima y su única salvadora. El clímax se produjo en la humilde puerta de un modesto edificio del barrio de Usera. La encontró empacando sus pocas pertenencias en cajas de cartón, más pálida y enferma que antes. Allí, el gran Octavio, el hombre que jamás se había inclinado ante nadie, se desplomó. Con los ojos rojos por las lágrimas y la voz entrecortada por la desesperación, suplicó por la vida de su hija. La escena era surrealista. El millonario, figurativamente de rodillas, ante la señora de la limpieza a la que le había negado un anticipo. Marta lo miró fijamente. Su rostro exhausto no revelaba ni odio, ni triunfo, sino una profunda y digna tristeza. El destino, en su poética crueldad, había puesto la vida de la hija de su torturador en sus manos. Movida por una compasión que Octavio jamás había conocido, Marta accedió a ayudar. En ese instante, en la puerta de su casa, no vio al verdugo que la había humillado, sino a un padre aterrorizado, y pensó en la niña inocente que luchaba por su vida en un hospital. Su decisión
no nació del deseo de venganza ni de la oportunidad de ejercer poder, sino de una reserva de humanidad que su propia vida de penurias no había logrado borrar. «Yo iré», dijo con voz débil, pero firme en su determinación, «no por ti, por tu hija». En ese instante, la empleada de limpieza despedida demostró una nobleza de espíritu que el millonario, con toda su riqueza, jamás había poseído. Fueron juntos al hospital, un viaje silencioso por un Madrid dormido. La transfusión se llevó a cabo. La sangre de la mujer despechada fluyó a las venas de la niña, conectando sus vidas para siempre. Ese acto de pura humanidad destrozó definitivamente la arrogancia de Octavio. Ver a Marta, débil pero decidida, dar su propia sangre para salvar a su hija, fue la lección más brutal y redentora de su vida. Consumido por la vergüenza, hizo más que disculparse. Garantizó la mejor atención médica para Marta por el resto de su vida y, en un acto de transformación, le ofreció un puesto de liderazgo en su recién fundada fundación benéfica, para que su compasión pudiera ayudar a 1.600 innumerables personas. Un año después, en el aniversario de la recuperación de Beatriz, el panorama es de esperanza y renovación. En la inauguración de un ala de la fundación, Marta, ahora sana, segura de sí misma y directora del programa de donación de sangre, habla sobre la importancia de cada vida. Entre el público, Octavio y Beatriz la ovacionan de pie, con los ojos llenos de admiración y cariño. Tras el evento, la niña corre a abrazarla con fuerza, entregándole un dibujo. En él, 2 personas tomadas de la mano están conectadas por un hilo rojo que va de un corazón a otro, una representación pura e infantil del vínculo que las une. Octavio se acerca, con la mirada suavizada por una humildad que antes no poseía. No dice mucho, solo un gracias que carga con el peso de un año de cambio. Ya no hay jefe ni criada, solo 2 personas unidas por un vínculo más fuerte que el dinero. Un vínculo de sangre, y una segunda oportunidad. Su historia se ha convertido en un poderoso recordatorio de que, al final, todos estamos hechos de la misma fragilidad y que el verdadero precio de la vida no se mide en dólares, sino en actos de bondad. Demuestra tu apoyo con un me gusta y suscríbete al canal. Nos ayudas a seguir ofreciéndote contenido como este.